Muy buenos días, mi nombre es Lisbeth Pérez Ferrer y les voy a presentar la actividad de video de los conceptos básicos. Comencemos. Los conceptos básicos. Les explicaré los siguientes conceptos como residencia, establecimiento permanente, fuente de riqueza, sistema de tributación que se divide en dos, que es renta mundial o basada en la residencia, y territorialidad o basado en la fuente. El séptimo, que es introducción a los tratados internacionales en materia fiscal. Y el último, tributación de los residentes en el extranjero con fuentes de riqueza ubicadas en México. Empezaré con qué es residencia. Según el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 9, se considera residencia en territorio nacional a las personas físicas que hayan establecido su casa habitación en México. Cuando las personas físicas de que se trate también tengan casa habitación en otro país, se considerarán residentes en México. Si en territorio nacional se encuentran sus centros de interés vitales, para estos efectos se considera centro de interés vitales en el territorio nacional. Residencia según la jurisprudencia. La jurisprudencia determina que la residencia debe integrarse como la morada, su domicilio o la asistencia habitual que permanentemente es obligatoria que tiene alguna persona para cumplir con sus obligaciones, que son los impuestos, y eso sería en materia administrativa. En concepto legal de residencia se refiere a la nacionalidad de las personas morales, que es decir, el domicilio fiscal o el local donde se encuentra su principal negocio. ¿Qué es establecimiento permanente? Establecimiento permanente, según la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 2, nos señala que para efectos de esta ley se le considera permanente o establecimiento permanente a cualquier lugar de negocio en el que desarrollen parcialmente o en su totalidad sus actividades empresariales o que presten sus servicios personales e independientes. No lo podemos decir como un ejemplo como sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, etc. Por fuente de riqueza hablamos de que son el lugar en donde se producen los hechos generados de los tributos, en este caso donde se producen nuestros ingresos, que es el dinero o puede ser cualquier bien material. Es decir, el sitio de donde el sujeto pasivo percibe el ingreso o el rendimiento o utilidad grabado por la ley tributaria. Estas de manera que cuando este sitio o lugar se localiza en algún punto del territorio nacional, surge para el receptor del beneficio económico la obligación de enterar los tributos o contribuciones federales que proceda conforme a las leyes aplicables. Sistema de tributación. ¿Qué es un sistema de tributación? Es el reflejo del acuerdo que es negociado entre el gobierno y los agentes económicos sobre el monto de la carga fiscal y el tipo de impuesto. Es más la negociación de los impuestos, y en este proceso involucra al ejecutivo, al legislativo y a los partidos políticos y algunos sindicatos o distintas asociaciones empresariales. Esto lo que permite llegar a un acuerdo sobre las tasas que nos impondrán y la incorporación de nuevos impuestos que no conocemos. Por esto les traigo como ejemplo un diagrama de componentes del sistema tributario mexicano. En este diagrama viene específico, aquí tenemos el sistema tributario y se divide en dos, marco legal y técnicas fiscales. Les voy a explicar primero el marco legal, que el marco legal está compuesto por la Constitución Política Mexicana, el Código Fiscal de la Federación, Ley de Ingresos de la Federación, leyes de los distintos impuestos y Ley de Coordinación Fiscal y la Ley del SAT, que son 6 componentes del marco legal. En las técnicas fiscales se encuentran 4, que son la fiscalización de los impuestos mediante comprobantes fiscales, que son los FDIs. 2. La máquinas registradoras de comprobante fiscal.
3. Cobro coactivo de multas. 4. Padrón confiable de contribuyentes. ¿Qué es la renta mundial o basado en la residencia? Para empezar, el principio de residencia y el principio de la fuente son dos lineamientos de tributación internacional a la renta más conocidos para alcanzar eventualmente una solución de la doble tributación, que más adelante hablaremos de la doble tributación. Es el principio que plantea que un solo país debe cobrar el impuesto de la renta a sus residentes independiente a la fuente de origen de sus ingresos. En este caso, si yo soy residente en México, pero mis fuentes de ingresos o mi fuente de riqueza vienen de Estados Unidos, lo que plantea es que solamente se debería de cobrar en un solo país. Además, estos ingresos obtenidos por los residentes en el país no serían gravados. Al proceder de esta manera, cada ingreso sería grabado una sola vez a la tasa del país de residente de los contribuyentes. La residencia corresponde al país donde se encuentra establecido el contribuyente, pero la determinación legal de esta situación a veces no es fácil, por el hecho de que, siendo mexicano, tiene su fuente de riqueza en Estados Unidos. ¿Qué es territorialidad o basado en la fuente? Este caso es el Estado acoge el principio de la fuente de riqueza, somete a un tributo todas las ganancias producidas dentro de su territorio y son impuestas a residentes y no residentes, que en este caso son nuestros impuestos. Normalmente se alude a este principio refiriéndose al país de origen o al país de fuente en que se genera riqueza. Esto es de carácter universal y generalmente todos los países lo aplican por estar más ligados con la soberanía de un estado, ya que en el lugar que se desarrollan los hechos se obtiene su ubicación, la fuente de riqueza y se encuentra dentro de su ámbito espacial de validez del orden jurídico, el pagar los impuestos en cualquier parte del territorio. Entramos ya en los últimos temas y hablaremos sobre la introducción a los tratados internacionales en materia fiscal. La doble tributación es la carga fiscal adicional a la que puede verse sujeto a los contribuyentes que efectúan operaciones en el extranjero. Esto es más cuando el mismo ingreso causa dos veces el impuesto a la primera del país del que proviene dicho ingreso, país de fuente, y la segunda en el país de residencia del contribuyente que, comúnmente en gran parte de los países, grava a sus residentes con el criterio de renta mundial. Esto es por todos los ingresos que obtenga dentro de la fuente, dentro o fuera de su territorio. Por lo cual tenemos varios tratados que quieren evitar la doble tributación y lo limitan a diversas maneras de potestad a gravar determinadas categorías de ingresos. Dentro del listado de los países que del año 2000 al día de hoy sostienen convenios fiscales con México, mencionaré algunos. Se encuentran Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Indonesia, Hong Kong, India, Italia, Malta, Perú, Polonia, Qatar, Sudáfrica, Uruguay, Turquía, entre otros. Uno de esos acuerdos es el Acuerdo de Intercambio de Información. Esto es con el objetivo de promover la cooperación internacional en materia tributaria, mediante el intercambio de información entre los países suscritos al mismo, con la finalidad de tener una transparencia de ejercicios de los derechos y cumplimiento de sus obligaciones fiscales de los contribuyentes. Los países que integran estos acuerdos son Antillas Holandesas, Aruba, Bahamas, Belice, Costa Rica, Isla Caimán, Jersey y Samoa, entre otros. Otro convenio es sobre la asistencia administrativa mutua en materia fiscal. Esta es más para los acuerdos que prestarán asistencia administrativa mutua en asuntos fiscales, ya sea si la persona afectada es residente o nacional de una parte o cualquier otro de estado. Esto debe incluir el intercambio de información, incluyendo auditorías fiscales simultáneas y la participación en auditorías en el extranjero. 2. Asistencia en el cobro, incluyendo el establecimiento de medidas cautelarias
y la notificación o traslado de documentos. Esto está integrado por los Estados miembros del Consejo de Europa y los países de la OCDE. Otro tratado es la compilación de tratados para evitar la doble tributación que México tiene en vigor. Estos convenios compartirán la información legislativa en materia fiscal entre ellos a fin de evitar una doble tributación a los contribuyentes. Con esto se sostiene que cualquier legislación que entre en vigor posterior a la firma de convenios será objeto para que apliquen en términos de tratados. Estos se aplicarán a los impuestos sobre la renta exigible en cada de los siguientes países: Estados: Australia, Estados Unidos, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Singapur y Suiza. ¿Qué es la tributación de los residentes en el extranjero con fuentes de riquezas ubicadas en México? Para los extranjeros que sean residentes en México y que perciben ingresos de nuestro país, se les considera contribuyentes y tributan de la misma manera que los nacionales, ya que en consecuencia o por la obviedad deben cumplir con las obligaciones correspondientes al régimen por el cual perciben dichos ingresos. En estos casos deben de contribuir con lo que ellos ganan o generan, deben de contribuir y pagar sus impuestos. Y daría como ejemplo estos tipos de ingresos de las personas físicas como honorarios por servicios independientes. Estos deben de estar inscritos en el RFC como actividades profesionales, sueldos y salarios, honorarios como administrador, como miembros de consejo directivo y rendimientos y anticipos como miembros de sociedad. Anticipos como miembros de sociedades y asociaciones civiles, estos deben de estar inscritos a sueldos, salarios y conceptos asimilados. El más obvio y el más utilizado por las personas extranjeras que residen en México pues son las actividades comerciales, y estas están inscritas en las actividades empresariales, que son un régimen intermedio o régimen pequeño de contribuyentes dependientes de su monto de ingresos anuales, entre otras. La tributación de los residentes, quise poner como ejemplo algunos impuestos que son muy conocidos para nosotros y pues estos también son exigidos por los extranjeros, como el impuesto sobre la renta, que es el ICR. Eso nos dice que los residentes del extranjero con establecimiento permanente en México están obligados a pagar el ICR por sus ingresos atribuibles a dicho establecimiento y deben pagar el ICR respecto a sus ingresos procedentes de su fuente de riqueza situada aquí en México. Otro impuesto es el impuesto al valor agregado, que es el IVA, y este es más en caso de obtener ingresos por enajenación de bienes o por arrendamiento de bienes inmuebles distintos a de casa de habitación. Se debe pagar el IVA, que por lo general es la tasa del 16%. Y eso sería todo por mi parte. Les dejo aquí la bibliografía y muchas gracias por su atención prestada.